Buenas tardes, bienvenido Iván. Bueno, Iván es de Abengoa, como pueden ver en la pantalla, están desarrollando muchos proyectos muy interesantes, tiene mucha experiencia en energía renovable no convencional y también experiencia previa en energías convencionales también, así que siempre ha estado ligado al mundo de la energía. Matías Langevín, destacado abogado de La Plaza en Santiago, socio de un estudio muy importante que presta mucha asesoría a los bancos. Entonces también nos puede compartir un poco la experiencia que han tenido ustedes como asesores de bancos en el financiamiento de proyectos de RNC. Y bueno, César también con sus proyectos de desarrollos de energías no convencionales, sobre todo termosolares, en el sitio, en los recintos, en los lugares mismos de las faenas mineras. Así que bueno, tenemos tres representantes de distintos tipos de experiencia y la idea es conversar un poco de esto, un poco cuál ha sido la experiencia de ustedes en sus desarrollos de proyectos y la experiencia de ustedes como asesores de bancos también, cuando efectivamente el terreno donde se va a desarrollar el proyecto es un terreno en el que el titular tiene o no tiene las concesiones mineras y quedan relevantes así en la práctica. Así que quería partir un poco con esa pregunta general para ver si han tenido experiencia y si nos pueden compartir algo. Y por favor el público también nos puede hacer preguntas con toda libertad. Bueno, desde la experiencia que me ha tocado a mí y que le ha tocado a mis socios, en parte también con el tema de asesorar en el fondo a los financistas de los proyectos, ya sea de energía o minería, ¿no es cierto? Sobre todo en energía, lo clave cuando uno está, por ejemplo, en la fase de due diligence, ¿cierto?, es verificar efectivamente si el proyecto, la generación, en el fondo, qué derechos de subsuelo hay bajo ese proyecto y si es dueño o no es dueño, ¿ya? O sea, eventualmente verificar si que existen concesiones mineras de explotación o exploración en ese proyecto. Luego, es súper importante determinar, bueno, ¿de quiénes son? ¿Ya? Porque como tú bien nos ilustrabas en la presentación, no es indiferente si es que tenemos un gran jugador o en el fondo una empresa de la pequeña, o sea, mediana o gran minería, ¿ya?, que va a ser distinto negociarlo con él a un especulador, ¿ya? O alternativamente podría ser otro generador, lo que se llama en el fondo las concesiones mineras protectivas, ¿cierto? O sea, trato de asegurar, o sea, quiero un proyecto de generación, me doy cuenta de que nadie nada ha pedido, o sea, ningún manifiesto de impedimento sobre ese subsuelo, lo pido, pero, qué sé yo, en un sitio colindante hay otro proyecto de generación, podría ser otro solar, habría menos riesgo ahí en ese sentido de tener un acuerdo, ¿ya? A mi juicio, en el fondo, es, como tú dices, es mucho más difícil llegar a un acuerdo con un especulador. ¿A qué tipo de acuerdos por lo menos yo he estado enfrentado? No me ha tocado necesariamente temas litigiosos. O sea, generalmente yo me he estado metiendo desde el punto de vista financiero. Entonces, cuando yo entro ahí en la batalla, es raro que estén litigando, ¿no es cierto? Están listos para accionar, están listos para pedir la plata, están listos para pedir el primer desembolso o el long term facility para el fondo tener asegurados los fondos. Y en ese caso me ha tocado dos tipos de acuerdos. En primer lugar, una especie, bueno, servidumbre negativa, ¿ya? O sea, una obligación de nacer, que en el fondo, desde el punto de vista jurídico es menos robusta, por así decirlo, porque es un derecho personal. En el fondo, ¿no? Es algo que solo le puedo ejercer en contra de esa persona, y eso tiene un tema, porque si es que yo eventualmente consigo el financiamiento bancario, ¿ya?, prendo mis acciones, porque el banco lo que va a pedir no solamente va a pedir la prenda de los derechos bajo el PPA, va a pedir la prenda de las acciones, va a pedir una prenda sin desplazamiento sobre todos los fierros, ¿no es cierto?, y va a querer ejecutar esa prenda si ustedes caen en default. Si caen en default, van a salir a remate, etcétera, y podría llegar un tercer operador de la planta, ¿no es cierto?, alguien que en el fondo haya estado dispuesto a comprar eso. Pero ¿qué pasa si el minero, en el fondo, no le acomoda a esa persona? Ese derecho personal vuela, ¿eh?
Y me ha tocado también unas especies de acuerdos como de no agresión, en donde se pacta, en donde en el fondo muchas veces hay gente que tiene los derechos para, por ejemplo, un generador que ya tenga una concesión eléctrica, Sí. ¿ya? Que a su vez tenga o pase su línea de transmisión, por ejemplo, por sitios donde existen pertenencias mineras y acuerdan en el fondo con el minero no agredirse mutuamente. Ahora, como saben que efectivamente puede ser que las operaciones en el futuro puedan cambiar, pactan ex ante indemnizarse. Correcto, correcto. Muchas gracias, sí. Iván, cuéntame, ¿ustedes han tenido experiencia con estas situaciones como esta? ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, a ver, yo coincido, Ignacio, con tu apreciación de que en el norte de Chile hay más que potencial minero solamente, ¿no? Sino que hay un recurso solar muy relevante en términos de radiación solar. Por lo tanto, desde Abengoa pensamos de que hay un gran valor agregado en efectivamente poder generar una industria propia solar que vaya no solamente en beneficio de la industria minera, sino que en beneficio del crecimiento de todo el país, ¿cierto? En términos de generar independencia energética, independencia de combustibles, independencia de riesgo, de logística, etcétera, ¿no? Por lo tanto, coincido con eso. Y en Abengoa hoy día estamos desarrollando en construcción un par de proyectos de relevancia, ya no como una iniciativa de energía básica para dar alguna solución puntual, sino que ya una solución de gran escala, ¿no? Estamos construyendo una planta solar de termosolar de 110 megas y una planta fotovoltaica de 100 megas, en una superficie, ¿cierto?, de 1.500 hectáreas aproximadamente, donde obviamente hemos tenido que enfrentar el tema de los derechos mineros, ¿no? Con inversiones que son del volumen similar a lo que es un proyecto minero, ¿no? De modo que desde esa perspectiva son inversiones hoy día equivalentes a lo que haría un desarrollador minero. ¿Y ustedes, perdona Iván, ahí han llegado a acuerdo con esos concesionarios mineros? ¿Compraron las concesiones? ¿Qué es lo que cómo han superado el desafío? Sí, yo creo que ahí nuestra experiencia ha sido buena, ¿no? No es mala. Ha sido una experiencia muy buena porque creemos que ambos desarrollos son complementarios. Es decir, los mineros han visto que los desarrollos que Abengoa está proponiendo calzan muy bien con sus necesidades e inversiones de largo plazo. Es decir, tener unidades de generación RNC que califican con todos los beneficios medioambientales, pero que además les puede proveer energía las 24 horas del día, ¿cierto? Más que una incomodidad, es un valor agregado a su propio desarrollo. Por lo tanto, hemos desde ese punto de vista sido vistos en este tema de los derechos mineros, no solamente con un interés propiamente en el sitio o una negociación por un sitio, sino que por proyectos que pueden ser complementarios y que le pueden agregar valor a su propio. Por lo tanto, nuestra conclusión al respecto es que, bueno, si bien es cierto, hemos tenido que conversar y negociar esas pertenencias en algunos de los sitios que estamos viendo, pero ha sido una experiencia buena, ha sido una experiencia en que se ha visto que hay complementariedad y que afortunadamente no nos ha tocado un especulador, donde probablemente, como decía Matías, la situación sería bastante distinta. Un poco distinta. Un poco distinta, ¿no? Claro. Pero ha sido muy buena, en términos de que creemos que ambas cosas son complementarias en la medida que podemos compartir las ventajas que puede tener para ambas partes el desarrollo. Muy buena experiencia, muy buena experiencia. César, cuéntanos un poco del proyecto que han hecho ustedes. César ha tenido una experiencia distinta porque lo que ha hecho es que su empresa Enermine va al sitio minero, va a la faena minera, donde están las labores mineras, y ahí es donde prestan el servicio. Entonces, es una situación distinta a la que hemos estado analizando en que tiene un terreno aparte propio, en que hay una concesión de un tercero. No, aquí ustedes van al sitio minero. Cuéntanos quizás un poco la experiencia de ustedes en eso. No sé si se ve hacia acá. Buenas tardes. Muchas gracias
a los organizadores por la invitación. Efectivamente, nuestra experiencia ha sido justamente en la instalación de plantas solares al interior de las faenas mineras. Esto ha nacido siempre por un interés de la misma faena minera. Son determinados proyectos de autogeneración, de autoabastecimiento. Cabe destacar que son proyectos de energía solar térmica. Estos son proyectos de suministro de calor para procesos mineros, como es el caso del electrolito, del temperado electrolito, muy común en la minería del cobre. Entonces, efectivamente, son proyectos que se desarrollan al interior de la faena minera, donde efectivamente están estos derechos de propiedad y explotación por parte de la misma minera que nos está contratando. Entonces, nuestro caso es justamente el último al cual tú te referías en la presentación. Nosotros llegamos a un acuerdo de uso del terreno, nos pasan el terreno en un comodato, y efectivamente, en caso de haber cualquier necesidad de utilización de este terreno para explotación minera, es la misma faena minera quien se hace responsable por el mover la planta o las pérdidas que podamos tener por transmisión, porque ya vamos a estar en un lugar más alejado. En definitiva, la relación con la minera es totalmente provechosa. Win-win. Es un win-win por todos lados. Hay una rentabilidad importante de los proyectos en cuanto a suministrar un recurso energético a menor costo, y por ahí no hemos tenido mayor complejidad. Por lo demás, los terrenos están siempre hay bastante terreno disponible, digamos, en una faena minera. Eso de todas maneras es considerable, porque en un proyecto de autogeneración a la faena le va a interesar que la planta solar pueda estar cerca del mismo punto de consumo, y por lo general existen las áreas suficientes para desarrollar este tipo de proyectos. O sea, por lo general hay decenas o centenares de hectáreas que pertenecen a la misma, o de las cuales tiene concesión minera el mismo operador, y puede disponer de estos para proyectos termosolares. Claro, porque efectivamente las mineras, donde tienen la misma labor minera, también piden concesiones alrededor para efectos de protección, de que no entren otras mineras a competirle o a quitarle la beta. No sé cómo estamos de tiempo, pero quisiera hacer una pregunta ahí a Matías respecto, y también la experiencia de ustedes respecto a los bancos. Porque cuando un desarrollador no tiene la concesión minera o la tiene un tercero, existe el riesgo de que lo que conversamos en delante, ¿verdad? Entonces los bancos, lo que yo he visto es que de repente no otorgan financiamiento. Dicen, mire, la verdad que el riesgo es muy alto, sobre todo en la etapa de construcción, en que finalmente tenga que destruir lo que se hizo, o esto le paguen. Entonces, yo digo, si bien es razonable esa postura, mi pregunta es, y aquí estoy haciendo abogado del diablo, ¿no será un poco exagerada? ¿Por qué? Porque el banco va haciendo desembolsos al paso y medida que se va construyendo. Y supuestamente, a ese mismo paso y medida, si en ese momento se le impone una denuncia de obra nueva o lo que fuere, tendría que indemnizarse al daño emergente del titular del proyecto. Y podría establecerse efectivamente en el contrato de crédito de que toda indemnización que se obtenga, como si fuera la indemnización de un seguro, vaya íntegramente a prepagarle al banco. Y quizás los montos involucrados, ya sea los desembolsos versus el monto total del proyecto, etcétera, quizás podría el banco estar ya en un colchón seguro de que efectivamente puede ocurrir esto, pero que le van a pagar, porque el real peligro es esta etapa de construcción, que como hemos visto los proyectos solares por lo menos son bastante rápidos. Entonces, si uno ve lo que demora un proyecto solar en instalarse, fotovoltaico al menos, versus los plazos de concesiones mineras, de servidumbres mineras, de denuncia de obra nueva, pueden ser un poco más largos. Entonces, ¿es razonable a tu juicio esa actitud tan, claro, sencillamente decir no, tan categórica, decir no vamos a financiar, arrégleme esto primero y después venga a pedirme el financiamiento? Una buena pregunta. A ver, respecto de su razonabilidad, o sea, va a depender de cada banco. O sea, a medida que los bancos vayan conociendo más los riesgos, van a poder ponderarlos mejor, y probablemente, o sea, lo he visto, por ejemplo, en centrales de pasada, donde antes nadie lo financiaba y había un banco que se atrevió y el resto lo siguió, ¿ya?
Entonces yo creo que es un tema de tiempo. O sea, yo creo que mal podríamos forzarlo al fondo a tener un subsidio al financiamiento, porque en el fondo los bancos, o sea, una de las cosas que caracteriza al sistema bancario chileno es que es muy robusto, y eso es importante para toda la industria, ¿ya? En relación a la bancabilidad de estos proyectos, lo que nosotros hemos visto es que, para bien o para mal, los bancos tienden a pedir, o sea, aparte de ese riesgo, los bancos tienden además a pedir un PPA y idealmente un take or pay, ¿ya? O sea, cosa que le asegure ese flujo, ¿ya? Cosa que le asegure ese flujo. Por lo tanto... y se podrían pedir garantías... pero yendo a tu punto más, ¿sí? más medular, si fuera, por ejemplo, un proyecto de envergadura como el que ustedes están planteando, se puede hacer perfectamente un sistema de cuentas de cascada, ¿ya? Sí. En el mejor sentido de la palabra, ¿ah? En el cual uno prevé estos eventos. Por ejemplo, una cuenta de reserva, ¿ya? O una cuenta de siniestro, ¿no es cierto? En donde uno va, o sea, con cargo al desembolso, o una parte de lo que a mí me desembolsan para construir, ¿no es cierto?, idealmente, yo lo destino y lo invierto, o sea, me dejan invertirlo, ¿no es cierto?, siempre preparado para este evento, ¿ya? Y eso me podría dar el periodo, o sea, me podría hacer, el fondo, navegar bien por el periodo más riesgoso, que es el periodo hasta llegar al completion, que es todo lo que es la construcción, ¿cierto? Correcto. Porque Correcto. en el caso de que, o sea, acá la clave es superar el riesgo de construcción. Una vez O sea, superado el riesgo de podría construcción, la indemnización, y teniendo un PPA firme, ya en el fondo la indemnización es cuantiosa. Y hay otro punto, Ignacio, que no tiene que ver solamente con los bancos. Acá, alguien tan interesado como el banco es el off-taker. Tan interesado como el banco es el off-taker. El off-taker va a estar muy interesado en el fondo de que, o sea, por ejemplo, si tengo un PPA, de que efectivamente el generador cumpla con sus compromisos de inyección de energía, y si no la tiene, le va a transferir el riesgo en el PPA a que lo vaya a comprar el spot. Entonces, probablemente se puede hacer una división ahí de, bueno, cierta plata la puedo destinar a este riesgo eventual, o sea, de que me quiten, o sea, que me impongan una certidumbre, y la otra a que con el uso de esa indemnización no solamente pueda, al fondo, prepagar deuda o hacer la deuda más llevadera, sino que además usar esa energía para cumplir mis compromisos con el off-taker y así no perder la principal fuente del flujo, que es el contrato de suministro de energía eléctrica. Sí, yo creo que, adicionalmente a lo que dice Matías, ¿cierto? A ver, los bancos hoy día, los financistas, ¿cierto?, en general se basan mucho en las opiniones legales de los bancos locales, de los abogados locales, ¿no? Yo creo que los abogados locales hoy día están siendo excesivamente, ¿cierto?, precavidos, ¿no?, al dar sus opiniones en general, teniendo poco en cuenta la tendencia hoy día de la jurisprudencia, ¿cierto?, que se está generando respecto del tema de los especuladores, ¿no? Y que efectivamente un banco va a ponderar basado en lo que su abogado local le diga, ¿no? Y creo que hoy día hay poco, digamos, vemos por lo menos desde nuestro punto de vista poco movimiento al respecto. Entonces, probablemente las iniciativas legales, los cambios regulatorios que se están estudiando, van a permitir dar, no ya que la opinión del banco no solamente esté basada en la opinión del abogado, sino que en una legislación que efectivamente dé la seguridad para un desarrollador RNC, de que efectivamente si ha tomado los pasos y ha seguido lo que la regulación contiene, ¿cierto? Todo lo que estoy hablando de la ley de concesión eléctrica, estoy hablando de otros cambios regulatorios que permitan efectivamente una seguridad jurídica y que no dependa solamente de un juez, ¿cierto?, que avance o no avance una iniciativa de alguien que quiera especulativamente tener algún proyecto. Entonces yo creo que para que efectivamente finalmente los financiamientos se concreten, debemos avanzar también en algún cambio regulatorio que dé certeza jurídica y que no solamente
se base en la opinión de un juez que revise los antecedentes, ¿no? Absolutamente. Aparte que en el caso, por ejemplo, la sentencia que en el fondo citaste tú, que es muy precisa, lamentablemente, aunque lo haya dicho la Corte Suprema, en el fondo, para los que no son abogados acá, en el fondo, por mucho que la Corte Suprema lo haya dicho, no es ley, no constituye derecho. Entonces, lamentablemente en esa opinión que tú dices, va a servir como presente. Ahora, si es que repetidamente la Corte lo ha dicho así, ya, les pongo un ejemplo, el tema de la ISAPRE, ¿no es cierto?, y las subidas de plan. O sea, hoy día hay un mercado perfecto en eso, de que usted sabe que si te suben el plan, acciona, en tantos días llega la sentencia y te reembolsan, y de hecho al abogado se le paga solo porque se paga con las costas, ¿no es cierto? Y ahí casi podríamos decir que hay un derecho adquirido judicial a que no me suban el plan. Pero en este caso es escasa la jurisprudencia y probablemente hasta que, o sea, en la medida que avance eso, incluso por la vía judicial, los bancos debieran estar más laxos en ese tema. Y con respecto a la solución que da Ignacio, me parece muy buena, por ejemplo, tener una RCA como filtro de los especuladores, o lo que se está hoy día discutiendo a nivel de derechos de agua, que simplemente caduquen aquellos que no lo utilizan. ¿Ya? Es una solución alternativa. Estamos como en el tiempo, pero quisiera ver si quisieran ustedes dar alguna sugerencia, César, a los desarrolladores en general. Quería referirme un poco a la pregunta inicial, Ignacio. Yo creo que también un poco pasa el tema del riesgo de construcción por la poca experiencia que ha habido en Chile. O sea, de todas maneras, tenemos que considerar que, por un lado, la industria, o sea, la banca en general es muy conservadora, es muy convencional. Por ahí reacciona muy lento y los proyectos fotovoltaicos de energía renovable en Chile han crecido explosivamente en los últimos años. O sea, no teníamos mayor experiencia de construcción anteriormente. Pongámonos un poco en el caso, por ejemplo, de los proyectos mineros. Los proyectos mineros se proyectan con 1.000 millones de dólares y terminan construyéndose con 2.000. Un error en la inversión, una contingencia mal prevista en un proyecto termosolar o fotovoltaico sería absolutamente catastrófica. Por eso yo creo también un poco pasa por la poca experiencia, los bancos no quieren ir antes de la construcción. Ahora, efectivamente, con todos los proyectos que se han instalado efectivamente en Chile, con las buenas experiencias, las buenas plantas operando en Chile, yo creo que ya se ha logrado un poco más de relajo por parte de los bancos respecto a este financiamiento antes de la construcción. No sé si quisieran darle alguna sugerencia a los extranjeros que nos acompañan y que quieren desarrollar algún proyecto, y si no, podemos dar unos minutos de alguna pregunta que quieran hacer. Con toda libertad, si hay algo que quisieran ustedes sugerirle, algún consejo en base a la experiencia que han tenido. Si no. Bueno, Abengoa es una empresa, cierto, extranjera que ha traído su experiencia en desarrollo de productos tecnológicos que en el caso de Chile calza muy bien con la demanda que hay tanto del sector privado, ¿cierto?, de los mineros, como del sector público de los clientes residenciales, ¿no? Ganamos recientemente parte de la licitación de la Comisión Nacional de Energía, un tramo importante de suministro eléctrico, y yo diría que hoy día, reitero, que hay gran espacio para que ambas industrias en el norte puedan desarrollarse, ¿no? Y que la posibilidad de lograr asociaciones es cierta, ¿no? Ahora, claro, si pretendemos de que sea de un volumen relevante, obviamente que va a haber un conflicto en que esta tierra la uso para este proyecto de energía o la uso para un proyecto minero. Yo creo que hoy día el regulador debería abordar esta temática para que no se generen estos conflictos, ¿cierto? Y que efectivamente, si hay una concesión entregada para un determinado uso, efectivamente que sea le dé la seguridad jurídica para que ese desarrollo se pueda hacer apropiadamente. Correcto. Matías, ¿algún consejo, alguna sugerencia para nuestros visitantes? Yo creo que vamos un poco en la línea que dice Iván y del panel anterior, que aparte que la regulación eléctrica hoy día en el fondo está, o sea, de aquí al 2025, tenemos una meta en el fondo de tener una generación de hasta un 20% de energía renovable no convencional,
Y dado el antecedente que tú nos mostrabas en la fase preliminar de este panel, que es que probablemente todo el norte de Chile ya está pedido, ¿ah? No queda otra, si es que en el fondo son desarrolladores de energía, de buscar aquellos medianos empresarios mineros que capaz pueden ver una tremenda sinergia conjunta, ¿no es cierto?, con la colaboración de un desarrollador de energía para, en el fondo, aprovechar esta sinergia, o sea, asegurar suministro, reducir los costos operacionales, eventualmente, imagínense, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y compartir las ganancias de una potencial venta de bonos de carbono. O sea, hay un montón de ventajas. Entonces, mi consejo sería buscar un buen partner minero y que probablemente no va a ser de los más grandes, porque los grandes se protegen solos, ¿ah? Hemos visto en el fondo de las grandes minerías que ellos mismos están haciendo sus proyectos de generación. Son los que están un poquito descapitalizados, los que podrían, en el fondo, donde yo veo mayores oportunidades. César, cuéntanos tú algún consejo para... Yo creo que efectivamente, como lo comentaste tú, Ignacio, al final de la presentación, lo que hace falta para el desarrollo de proyectos de generación fotovoltaico termosolares de gran tamaño y quizás hacer factible la exportación de energía, que es absolutamente posible, digamos, por los recursos que tenemos. Efectivamente lo que necesitamos es una facilidad con respecto al tema de los terrenos. Yo tengo total certeza de que el principal problema en este minuto para los desarrolladores de proyectos energéticos ha sido la asignación de terreno o el poder acceder a esto en forma segura. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas tú de hacer una equidad con respecto al tratamiento, como sí lo tienen los mineros, para poder tomar un proyecto en la medida que genere el valor suficiente para compensar alguna otra tarea que ahí se pretendía hacer. Creo que todo debiese apuntar en esa línea y efectivamente tenemos todas las condiciones. Hace falta que nos pongamos de acuerdo solamente para poder aprovechar este tremendo potencial que tenemos en Chile como es la energía solar. Muy bien. Un solo consejo que quiero darles es que el tema que hemos estado conversando, considérenlo no solo al momento de desarrollar el proyecto o al momento de ir al banco a pedirle financiamiento, también preocúpense de regularlo en los PPA, porque usted puede tener ya construida toda su central y después que la tenga construida, como usted utiliza largas extensiones de terreno, puede ser que después tenga un problema. Entonces trate de regularlo en el PPA para que sea una causal determinación del contrato que usted pueda gatillar o una causal o una eximente de su obligación de proveer energía. Trate de regularlo. Los PPA en ese sentido es plena libertad entre las partes, cosa que si usted tiene un problema al final del día y no durante la construcción, también quede a salvo y no tenga que estar pagando indemnizaciones usted a las mineras. Adrián, por favor, no sé si habrá preguntas o si no ya los liberamos, por así decirlo. Muchas gracias to this panel.